Ahora, las complicaciones agudas de la diabetes. Entonces, los diabéticos van a tener, más que complicaciones, van a tener manifestaciones tardías que vamos a ver, ¿no? La enfermedad enferma todos los vasos sanguíneos y comienza a producir micro y macroangiopatía, ¿ok? Pero puede tener complicaciones agudas, descompensaciones agudas. Son tres las complicaciones agudas de la diabetes. Una de ellas es la cetoacidosis diabética, muy vista en este COVID, el estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿no? Es típico de los adultos mayores porque está asociado al mal tratamiento, al mal seguimiento, al mal manejo. En cambio, la cetoacidosis está asociada a la descompensación por infecciones, infartos, etcétera, eventos agudos. Y la hipoglucemia, que es una complicación, donde lo más frecuente está asociado al uso de fármacos en diabéticos. Entonces, vamos a ver los parámetros para diferenciar cetoacidosis de estado hiperosmolar. Recuerden que el estado hiperosmolar hiperglicémico, antiguamente llamado coma hiperglicémico, ¿no? O coma no cetósico, como antiguamente se le llamaba, tenerlo en cuenta que todavía no han seguido utilizando muchos exámenes. Entonces, la cetoacidosis diabética, ¿qué cosa es? La cetoacidosis diabética es la ausencia absoluta, ¿no? Es la ausencia absoluta de insulina. Y si yo no tengo insulina, habíamos visto los mecanismos, entonces el paciente va a incrementar obviamente la cantidad de glucosa formada, no se inhibe la gluconeogénesis, pero no hay manera que la utilice la glucosa. Y al no poder utilizar la glucosa, entonces tendrá que obtener a partir de acetilcoenzima A generada por proteólisis y por lipólisis. Esta lipólisis y proteólisis que me va a dar a la célula acetilcoenzima A para poder formar ATPs, va a generar ácidos no volátiles, especialmente lo que se llaman los cetoácidos, como el 4-hidroxibutirato, que van a acidificar la sangre y provocarme una acidosis metabólica anion-GABA elevado. Entonces, eso es la cetoacidosis diabética, un estado hipercatabólico severo que puede llevar a la muerte al paciente. Suele darse en forma muy aguda o hiperaguda y asociado a eventos agudos. Entonces, la cetoacidosis diabética va a tener una hiperglicemia no muy severa, pero va a haber siempre hiperglicemia. Suele estar por encima de 250. Entonces, lo clásico es que esté por encima de 250. Esto es lo clásico. Lo que marca la cetoacidosis es que hay acidosis metabólica, por lo tanto su pH es menor de 7.3 siempre, menor de 7.3, y el bicarbonato va a ser siempre menor de 18. Entonces, menor de 7.3, menor de 18. Ese es lo característico. Las cetonas, porque estoy produciendo, ¿no? Como habíamos dicho, va a producir cuerpos cetónicos, va a producir cetoácidos, entonces las cetonas siempre van a ser positivas en orina y en sangre, incluso 3 cruces. Una osmolaridad que puede variar, porque puede estar a veces comprometido y muy deshidratado, pero eso es muy variable, pero no marca en el diagnóstico nada importante. Y la alteración del sensorio suele estar muy alerta, salvo que esté muy severo, como vamos a ver después. Pero lo usual es que esté alerta. ¿Cuál es la clínica clásica de la cetoacidosis? Obviamente es un paciente agudo, o sea, lo típico es que sea agudo y que tenga efecto de cetoácido. Entonces, la clínica de cetoacidosis primero es un paciente agudo, 24 a 48 horas. Descompensado, ¿de qué? Descompensado generalmente por una enfermedad cardiovascular, infarto o enfermedad cerebrovascular, sepsis, infección severa, trauma, el COVID, por ejemplo, o sea, de eventos agudos severos. Y entonces va a generar, por efecto de los cetoácidos, va a generar aliento de manzanas, va a generar náusea, vómitos, dolor abdominal. La clínica característica es gastrointestinal. ¿Cómo comparamos esto respecto a, por ejemplo, lo que es, ¿no? el estado hiperosmolar? El estado hiperosmolar hiperglicémico, antiguamente llamado coma no cetósico o coma hiperosmolar, en cambio, lo que prevalece básicamente es, ¿cuál es el hecho? Acá el hecho es un mal tratamiento que ha generado que el paciente comience a hacer severas hiperglicemias, y eso ha generado un estado hiperosmolar y eso ha generado un estado de deshidratación. Esa es la descompensación. Entonces, el estado hiperosmolar es un estado subagudo, ¿no?, de abandono de tratamiento, no tratamiento.
donde suele estar la hiperglicemia suelen ser muy severas, mayores de 600 a diferencia, mayores de 250K, ¿se acuerdan? Donde el pH puede estar ligeramente bajo, pero está por encima de 730. No, para que sea puro tiene que estar por encima de 730 y por encima de 18. El otro está por debajo de 18. Ese es el corte. Donde los cuerpos cetónicos suelen estar negativos o tener trazas, pero suele estar usualmente negativo. Y donde eso sí, hay un estado de deshidratación y un estado hiperosmolar. Por lo tanto, recordemos que la osmolaridad normal es de 280 a 295, pero los estados hiperosmolares severos por encima de 320. Lo característico están por encima de 320. Tiene siempre alteración de sensorio mínima desde lo que es somnolencia, estupor hasta el coma. Puede incluso generar convulsión. Es un estado de descompensación clínicamente neurológico. Generalmente toda la clínica tiene que ver con estado hiperosmolar y con el deterioro neurológico del paciente. Ese es el estado hiperosmolar hiperglicémico que suele darse alrededor, como decíamos, es subagudo y suele darse alrededor de 1 a 2 semanas con severa deshidratación. Los dos están deshidratados, pero ¿quién está más deshidratado? El estado hiperosmolar hiperglicémico. Regresemos a ver nuevamente nuestro cetoacidosis diabética. Habíamos dicho que el cetoacidótico tiene menos de 7.3 de BPH, menos de 18, ¿no es cierto? Menos de 18 de bicarbonato y que está alerta. Pero cuando ya es moderado, ¿cuándo diremos que es moderado? Es moderado cuando ya el pH bajó de hasta 7.24, de 7 a 7.24. Y cuando el bicarbonato ya está entre 10 a 15, o sea, está bastante bajo. Entonces este paciente ya no va a estar 100% alerta, va a estar ligeramente somnoliento. ¿Cuándo será severo? Va a ser severo la cetoacidosis cuando esté por debajo de 10 de bicarbonato o por debajo de 7 de pH. Miren, un pH tan bajo como 7. Recuerden que por debajo de 6.8 es incompatible con la vida. Entonces, severa acidosis con un bicarbonato menor de 10. Esto va a comprometer el sensorio, sí o sí. Entonces, este paciente va a comprometer el sensorio y mínimo va a estar en estupor o coma, ¿no? Y con trastornos. O sea, si alguna pregunta me dijera, en la cetoacidosis, cuando cursa con trastorno de sensorio, debo pensar en cetoacidosis severa. Cetoacidosis severa. ¿O cuál es compatible? pH menor de 7, bicarbonato menor de 10. Apunten eso siempre. Entonces, ¿cómo manejo estos estados? Entonces, estos estados se manejan muy parecido ambos. No igual, sino muy parecido. Entonces, lo primero, la clave es la hidratación para ambos, ¿no? La clave es la hidratación. Entonces, punto 1, los hidrato. Punto 1, los hidrato. ¿Quién necesitará más hidratación? Obviamente el estado hiperosmolar, recibe 1 litro por hora, mientras que el cetoacidosis recibe 500 por hora, usualmente por vía central. El segundo gran paso es que necesito insulina. En el caso de la cetoacidosis es quien va a corregir todos los procesos porque es ausencia total de insulina. En el caso del estado hiperosmolar es clave porque tienes una severa hiperglicemia. Entonces en ambos casos es clave la insulina. Es el paso 2, no es el potasio, sino la insulina. Pero ese paso 2 de insulina está ligado al nivel de potasio. Eso es lo que va a pasar acá. Entonces yo voy a darle insulina siempre y cuando mi potasio esté por encima de 3.3. Si está por debajo de 3.3, no le puedo dar. ¿Por qué? Porque puedo con insulina precipitar la hipocalemia. Entonces, si el paciente tiene hipocalemia por debajo de 3.3, no le puedo dar insulina. En cambio, si está entre 3.3 y 5.2, puedo darle insulina sin ningún problema y por encima de 5.2 con mayor razón. Entonces, no insulina cuando está en hipocalemia menor de 3.3. En todos los demás casos, sí le doy su insulina y la insulina ya no se da bolo inicial, se suele dar infusión por hora 0.1 a 0.2 unidades por hora, se va titulando. ¿Ok? Idealmente esto es endovenoso, hoy en día se puede utilizar incluso intramuscular cuando no tiene su unidad crítica. Entonces le da la insulina en infusión. Infusión, esto se llama infusión de insulina.
Ojo que paralelo a eso vas a hacer ¿no? Vas a iniciar tu reposición, punto 3, tu reposición de potasio. Y esa reposición de potasio es importantísimo cuando no pudiste dar insulina, obviamente. No le pude dar insulina porque mi potasio estaba muy bajo, doctor. Entonces tienes que darle lo máximo que te permite, por lo menos 40 en la primera dosis de potasio. Y después va a ser, porque acuérdate que la dosis ideal es 20 por hora. Pero acá, cuando tienes hipocalémico, el paciente está crítico, te vas a dar la posibilidad de darles incluso 40 en esos pacientes. Después ya, el resto le vas a dar sus 20 y no le das potasio cuando el potasio está por encima de 5.2. Entonces, eso es clave. ¿En algún momento le das bicarbonato, doctor? Sí, en la cetoacidosis, obviamente, cuando es menor de 5. Entonces, el bicarbonato se suele utilizar en la cetoacidosis diabética, ¿no es cierto?, cuando es menor de 5 el valor o cuando el paciente tiene riesgo de vida. Vayamos ahora a ver el otro evento, la otra complicación aguda, la hipoglucemia. La hipoglucemia con diabetes, el criterio, ¿no?, cuando el paciente es diabético es cuando es menor o igual a 70. Y en el caso del no diabético, hoy en día se ha establecido ya no 60, sino menor de 55, con síntomas de hipoglucemia. En el caso del diabético, simplemente el hecho de que esté en menos de 70. Pero en el caso del no diabético, tiene que haber síntomas de hipoglucemia, ¿ok? Menor de 55. Entonces, la manera de evaluar esto con la tríada de Whipple. Yo digo, esto es hipoglucemia porque cumple la tríada de Whipple. ¿Cuál es la tríada de Whipple? Primero, que tenga una glucosa baja. Estos son los niveles. Si es diabético, 70 o menos, y si no es diabético, 55 o menos. Le hice su glucómetro y me dio bajo. Lo segundo es que tenga clínica asociada. ¿Cuál es la clínica? La clínica es neuroglicopénica, o sea, trastorno de algún tipo de sensorio o cognición, o por incremento de la actividad simpática. Entonces puede ser hipertensión, taquicardia, sudoración fría, ¿no es cierto?, palpitaciones, ¿no?, etcétera. Entonces, y esta clínica debe aliviarse con dextrosa. Entonces, ese es el punto 3 de la tríada de Whipple. Entonces, tengo clínica, sí, el paciente está somnoliento, todo, sudoración fría, taquicárdico, hipertenso, allá. Dale glucosa. Le di glucosa y mejoró, despertó, comenzó a hablar normal. Entonces, esa es la tríada de Whipple, se demostró la hipoglicemia. Entonces, simplemente para ver que la clínica es de dos tipos, ¿no?, la hiperrespuesta autonómica y neuroglicopénica, o sea, cuando baja la glucosa en el cerebro. Entonces, la hiperrespuesta autonómica es la ansiedad, las palpitaciones, la cefalea, la taquicardia, la hipertensión arterial y la sudoración fría, clásica hiperrespuesta autonómica. Mientras que neuroglicopénico, recuerden que el cerebro es muy sensible a la baja de glucosa y oxígeno, entonces se apaga rápido, irritabilidad, irritable, pero sobre todo confuso, puede entrar en somnolencia, depresión del sensorio, incluso convulsión y coma se puede ver en estos pacientes con hipoglucemia. Entonces, dicho esto, ya tenemos una hipoglucemia demostrada. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las causas. ¿Cuáles pueden ser las causas de esta hipoglucemia? Lo más frecuente es en el diabético. Entonces, causas en el diabético. La primera causa es por exceso de acción de insulina en el diabético. Y esto tiene que ver con los secretagogos. Habíamos hecho hincapié en eso, ¿no? Sulfoniluria, metiglinidas, incretinomiméticos son los secretagogos. O el mismo uso de insulina incluso. O sea, exceso de actividad de insulina. Después está el incremento de la sensibilidad, también puede ser una posibilidad. La disminución de la depuración, o sea, si hay menos depuración de creatinina, o sea, falla renal, entonces se depura también menos insulina y hay mayor insulina circulante y eso puede precipitar hipoglucemia. Esa es la causa más frecuente, medicamentosa. De ahí, cuando baja mucho la glucosa en el diabético, cuando está asociado al alcoholismo o al abuso del alcohol, el exceso de ejercicio también puede hacer que baje más. Recuerden que el ejercicio incrementa la actividad de insulina y baja la glucosa, cuando está asociado a enfermedad aguda. Un diabético que hace cualquier tipo de infección, una de las primeras cosas que hace es hipoglucemia, sea sepsis, infecciones, ¿no?, y trauma, por ejemplo. El no diabético es más raro, ¿no? Un paciente no diabético que haga hipoglucemia, inmediatamente hay que investigarlo. O
sea, una de las primeras causas puede ser enfermedades crónicas. Entonces, la enfermedad crónica en el no diabético. Entonces, ahí está, por ejemplo, desde el alcoholismo, el cirrótico y sobre todo asociado al alcoholismo. La enfermedad renal crónica, el paciente séptico, el paciente desnutrido, el trauma, el que ha sufrido severos traumas, el que ha sido, tiene el gran quemado, todos esos pacientes no diabéticos pueden hacer hipoglicemias. Entonces, esos son los más frecuentes, especialmente los cirróticos alcohólicos. De ahí están las causas ya más raras, la asociación con drogas, por ejemplo, el exceso de beta bloqueadores, ¿no? La asociación con drogas. La disminución de alguna actividad de ciertas hormonas puede generar también hipoglicemia. Recuerden la crisis adrenal en la insuficiencia suprarrenal, sobre todo en el Addison. Acuérdense que no todo es Addison. Insuficiencia suprarrenal. En la crisis adrenal se produce hipoglicemia, pero en la crisis adrenal. El hipopituitarismo también produce por efecto justamente de hipocortisilonismo, crisis adrenal. La insulinoma, obviamente es un tumor raro y también puede ser de causa autoinmune y genética, las hipoglicemias. ¿Cómo se maneja la hipoglicemia? Entonces, lo primero es, ¿hay o no trastorno del sensorio? Sin trastorno del sensorio, vía oral. Sin trastorno del sensorio, es vía oral. Entonces, no hay trastorno del sensorio, solamente un poco de sudoración, está tranquilo. Oye, sí, le he tomado, es un diabético, está con 60, puedes darle, ¿no? Azúcar por boca, específicamente jugos, pero por vía oral, ¿ok? Entre 15 a 20 gramos. Si hay alteración de sensorio, entonces lo que más usa en nuestro país es lo que vemos acá, la dextrosa al 33%, o en el mundo lo que más se utiliza es la dextrosa al 50%. Se le da entre 20 a 30 gramos de glucosa para revertir. Esto significa en dextrosa al 33 entre 4 a 6 ampollas. Ok. Y con eso debe revertir y se le da varias veces hasta que ceda el cuadro. Generalmente el paciente, cuando está en investigación hospitalizado, se lo deja con un goteo de dextrosa al 10% para que no regrese. Pero hay pacientes que, a pesar de todo, son refractarios y hacen severas hipoglicemias. Puede usarse octreotide o glucagón para ese efecto.